Muy buenas tardes. Jueves 7 de noviembre de 2019. Una nueva charla habitual. No sé cuánto tiempo hace que tenemos la charla, pero hace más de un año que tenemos esta charla. No sé cuánto, capaz que año y medio. Y bueno, hoy nos queríamos referir. Han habido y van a haber distintas instancias en los países democráticos en donde se estila las elecciones. Entonces hubo elecciones en Bolivia, hubo elecciones en Argentina, bueno, y otras elecciones no muy lejanas. Y la nuestra, la del Uruguay, ¿verdad? Entonces queríamos pintar un paisaje y a esta charla le podríamos llamar el día después, el día después, como para identificarlo el tema que queremos tratar. Entonces, en las contiendas deportivas, vamos a suponer en campeonato mundial, hay toda una efervescencia antes y durante el desarrollo del campeonato. Una efervescencia y una ansiedad, porque todos tienen en su corazón, yo qué sé, su país, si es el campeonato del mundo, o su equipo, si es algo interclubes. Y hay un día después, cuando termina ese campeonato del mundo u otro. Hay un día después, en toda esa efervescencia y esa ansiedad, va a dejar de lado por los temas cotidianos, ¿verdad? De las mujeres y los hombres. Entonces nos queremos referir al día después de cualquier elección. Acá nosotros culmina la elección para elegir el gobierno el 24 de noviembre. Tenemos el famoso balotaje. Y después, el año que viene, se van a hacer las elecciones municipales. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con el día después? Lo que queremos decir es que prácticamente todo el planeta vive bajo un mismo sistema. Nuestro conocido sistema capitalista, vivimos todos bajo el sistema capitalista, con alguna excepción menor. Pero la vida económica está pautada por el sistema capitalista. Aún en aquellos países que no son o no se sienten capitalistas en su sistema interno, pero están orientados como todos a la economía internacional y por lo tanto eh, se, se, manejan con las reglas del capitalismo en el comercio internacional o en la economía internacional. Entonces, veamos, vamos a ver, por ejemplo, Argentina, Brasil y Uruguay, porque son nuestros vecinos de toda la vida. Entonces tenemos una elección en Argentina que tiene un ganador ya, que es Alberto Fernández. ¿Cuál es el problema del gobierno que asume, fuera Alberto Fernández o quien fuese? Alberto Fernández integra como toda una coalición o un frente de distintos estamentos, partidos, que querían sacar del gobierno a Macri, al presidente, todavía presidente Macri. Y lo logran con esta elección. Ahora bien, va a asumir, no sé cuándo asume, creo que es en diciembre que asume el nuevo presidente, el nuevo gobierno, ¿verdad? Porque es más veloz la entrega del poder de un presidente al otro o de un partido al otro que en Uruguay.
Entonces, ¿qué problemas tiene que afrontar el presidente argentino? Esto lo vamos a utilizar como un ejemplo. Bueno, tiene que afrontar una deuda con los organismos internacionales de crédito de fábula. O sea, andan los 300.000 millones de dólares. Eh, Solo basta mencionar que en un solo préstamo Macri, que un préstamo hace muy poquito, recibió un préstamo casi como la deuda externa del Uruguay. La llevó la deuda Macri en su gestión a límites escandalosos. Entonces, olvidémonos a qué partido pertenece Alberto Fernández, porque podía estar más a la izquierda, más a la derecha, no. Pero tiene por delante una deuda con los organismos de crédito desaforada. Y tiene necesidad, a su vez, en lo interno, de sacar a su pueblo del hambre, porque están con un 40% de los argentinos sin trabajo y con hambre. Entonces, el día después, para Alberto Fernández y todo ese gobierno, es esa realidad. Entonces, toda la efervescencia y el entusiasmo y la ansiedad se termina ahí. ¿Cómo construir a partir de esa situación? Entonces, repasemos. Esto es válido para la Argentina y para la inmensa mayoría de los países y de los tres que vamos a mencionar, Brasil, Argentina y Uruguay. La deuda esa escandalosa externa es con los organismos de crédito. Los organismos de crédito los maneja las potencias capitalistas clásicas, Estados Unidos y Europa. Ahí están afincados los poderosos de la tierra. Y esa gente, los poderosos de la tierra y los que fueron los impulsores del capitalismo primero y los usufructuarios del capitalismo después, hoy se encuentran en una situación complicada, esas potencias, con Estados Unidos, con Europa a la cabeza, como ayer, pero han encontrado dentro del sistema y de la economía capitalista adversarios. Entonces, China y la misma Rusia y la misma India y algún otro país le plantean un desafío económico que lo tiene a mal traer. O sea, se habla de recesión en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, ¿no? Que estamos en puerta de la recesión. ¿Por qué? Porque están perdiendo la guerra económica. Le llaman guerra comercial, pero es el desafío económico de otras potencias emergentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sufrimos los coletazos de ese enfrentamiento, de esa guerra. Y los que están perdiendo la guerra son nuestros acreedores en cuanto a la deuda externa. Entonces aprietan y aprietan porque quieren cobrar. El Fondo Monetario quiere cobrar, el Banco Mundial quiere cobrar, y si no puede cobrar, entonces dice, bueno, entonces entregame tal cosa. Entregame el campo petrolero de Vaca Muerta en la Argentina o entregame en Uruguay el resto de las tierras. Y entregame por zona franca grandes pedazos de extensiones de tierra del Uruguay para que yo me cobre lo que me debes. Y si no, entregame todos los ahorros del Uruguay y sale la bancarización forzosa esta, en la que hemos caído. Quiere decir que en el panorama económico, ese gobierno de Alberto Fernández tiene ese problema. ¿Cómo sale, cómo levanta un país con una deuda escandalosa que lo están apretando para que pague? Y a su vez se debe a la gente que lo votó y a su país y a su Argentina. Y si no es un gángster, como han habido varios presidentes argentinos gángster, tiene que dar respuesta a su pueblo que está de rodillas.
Entonces, es ahí que le pasa a Argentina y le pasa a todos estos países, que las respuestas económicas no se las dan los países que lo están apremiando para cobrar, sino que las respuestas económicas están, ya sea porque le compran la producción o aún la venden, en términos menos dañinos, menos piratas, se la están dando en los países emergentes. Entonces, vemos poco a poco que estos países que están atados por la deuda externa, viajar a Pekín, viajar a Rusia, a Moscú, viajar a Nueva Delhi, o donde sea que esté el gobierno indio, hindú, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no son los acreedores, son los que compran la producción nuestra, que no la compra Estados Unidos, no la compra Europa, como fue por muchos años, sino que la están comprando allá lejos, ¿verdad? Los países emergentes. Y a su vez esos países que nos compran, porque incluye Uruguay, el primer comprador de Brasil y de Uruguay, qué sé yo, es China. No es ni Europa ni Estados Unidos como hace 100 años o 50 años. Entonces, es una situación en lo económico así y que lleva el problema económico a lo político en una complejidad. Entonces, ¿cómo hace Alberto Fernández? Sea de derecha, de izquierda, da lo mismo. ¿Cómo hace para afrontar la responsabilidad que le dio el pueblo argentino? Y bueno, los analistas dicen que la salida económica es vincularse con China y con India y con Rusia, ¿no? Porque los otros lo único que hacen es apretar la soga. Los clásicos países de Europa y Estados Unidos a los que hemos estado vinculados en lo económico, lo único que hacen es apretar, apretar y ahorcar. Y tratar, porque ellos a su vez están perseguidos por una situación de guerra económica desfavorable, sacar lo que no pueden sacar por otro lado, sacárselo a estos países. Bien, entonces, ¿cuál es la solución política para Alberto Fernández? Y vincularse al, al Asia, digamos. Cortar los vínculos históricos o disminuirlos a su mínima expresión con Europa y Estados Unidos y vincularse al Asia. Y así es que China prácticamente es el principal comprador a todos estos países de América. ¿No? Ya es. Estos mismos países que responden políticamente a Estados Unidos y a Europa. ¿Por cuánto tiempo va a ser así? Bueno, ese es el día después para Alberto Fernández. Pero no solo para Alberto Fernández va a ser el día después, va a ser el día después para el gobierno que el 24 de noviembre se constituya en Uruguay. La situación va a ser la misma. No importa que sean de derecha, los gobernantes de izquierda, que yo, ¿cómo salen? ¿Cómo dan satisfacciones mínimas a su pueblo? Porque el gobierno actual de Uruguay ha aceptado todas las condiciones de los acreedores, ya sea Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, capitales buitres, prestamistas internacionales, Club de Roma, ha aceptado todas las condiciones. Pero quien asuma, sea de derecha o de izquierda, va a seguir por el mismo camino que lo único que ha generado es pérdida de soberanía e independencia, desocupación y hambre, a pasos agigantados. Entonces, es ahí el problema de Alberto Fernández en la Argentina. Entonces, comparemos, por ejemplo, porque este mismo año, pero antes, hubo elección en Brasil. Ganador de la elección, Bolsonaro y su partido.
un oscuro capitán del ejército que fue diputado por muchos años. Y él, confeso, y se lo he hecho saber a todo el mundo, es de ultraderecha. Sus manifestaciones son hasta lo más lejano de la diplomacia, pues puede ser de ultraderecha y ser más sabio en el plano diplomático. No, este es un bárbaro, ¿no? Digamos, con el cuchillo entre los dientes. Entonces, cuando gana la elección, Bolsonaro dice, bueno, se acabó. Mi ídolo es Donald Trump, se acabó las políticas del PT brasilero, de Lula, de Dilma, qué sé yo, y ahora va a gobernar la derecha en este país, porque él lo dice así, no lo digo yo, lo dice él. Entonces, toda la reforma previsional, la previsión social, eh, todo lo llevó a lo Macri. O sea, mm, políticas salariales, eh, relaciones laborales, de todo se ocupó Bolsonaro, respondiendo a su ideología, ¿verdad? De favorecer al gran capital. No quiere saber de nada con los obreros, ni sectores medios, nada. Entonces lo llevó hacia adelante. Pero recuerdo, porque nosotros hace más de un año que estamos con esta charla, que cuando asume Bolsonaro y la gente de un pensamiento diferente decía, va, ¿qué llegó? ¿Qué llegó? Llegó Drácula al gobierno de Brasil. Y nosotros decíamos, y ahora lo reafirmamos, ¿a dónde va a ir Bolsonaro? Porque él ideológicamente, políticamente, se siente junto a Estados Unidos y a Europa. Pero económicamente Brasil depende de China y de Rusia y de la India, ¿no? Entonces se le planteó más temprano que tarde a Bolsonaro ese problema. Porque hubo un día después en que él aplicó, sí, cosas anheladas por el capital, el gran capital. Las aplicó, las llevó adelante. No le importó la suerte de su pueblo y si los salarios se venían abajo ni nada. Pero a su vez, los propios capitalistas brasileños, los exportadores, le dijeron, muchacho, no podemos romper con China, como te pide Trump. Donald Trump te está pidiendo que rompamos con China. No podemos romper si son los que nos compran las cosas a nosotros. Bueno, ¿cuánto pasó? No pasó un año. Y Bolsonaro de visita en China, que lo reciben con bombos y platillos, desfiles, alfombra roja, qué sé yo, como si no supieran todas las declaraciones de Trump contra los chinos y contra los marcianos. Pues lo reciben así porque ¿a dónde va a ir Brasil? ¿A dónde va a ir Argentina? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a Uruguay. En Uruguay hasta ahora, en estos 3 gobiernos del Frente Amplio, hemos tomado partido por los que están perdiendo la guerra económica en el mundo y que son nuestros acreedores de la deuda externa. Nosotros le entregamos todo y aceptamos todas las condiciones que nos pusieron los acreedores. Fondo Monetario, Banco Mundial, qué sé yo. Pero asuma quien asuma en Uruguay. ¿Qué va a hacer? Si Bolsonaro, con todo el poderío de Brasil, quinto país en la economía mundial o algo así, Bolsonaro entró a torcer su camino porque no es viable los sueños de una ideología de derecha que no tenga base, sustento material en la economía. A eso nos queríamos referir. Y Uruguay le va a pasar lo mismo que a Argentina de Alberto Fernández o el Brasil de Bolsonaro. No es un problema de izquierda o de derecha. Ya el principal comprador de Uruguay es China. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por el camino que veníamos de entrega más entrega y deuda más deuda más deuda, porque nos va a pasar lo mismo que al gobierno de Menem con Caballo de ministro de Economía, que por eso se dice que en Uruguay hay un menemismo tardío, porque fueron y entregaron, y llegó un momento que entraron en default porque no tenían recaudación, estaba todo quebrado, la industria nacional quebrada,
toda la economía quebrada y no había dónde sacar impuestos, entonces quebró el gobierno. Y nosotros vamos por ese camino. La actividad productiva uruguaya, están quedando productores en el campo, pero la actividad industrial no existe. Ya, no existe. Y la banca, que es el otro impulsor de la economía, está a manos de nuestros acreedores. Entonces, acá, ¿no? ¿Hay algún partido, por ejemplo, que escuchamos en este revolear de poncho que son las elecciones? Este partido de General Magnini plantea que hay que vincularse al sudeste asiático. Lo dice, ¿no? Lo dice. No escuchamos ningún otro partido que lo diga. Y que estamos hablando de un partido de izquierda o qué sé yo. No, estamos hablando del pragmatismo político de cómo salimos. Siempre y cuando nuestras intenciones sean beneficiar a la población uruguaya. Porque hasta ahora la población uruguaya ha sido la víctima de la política. Quien quiera cambiar va a tener que tener otras opciones en la economía mundial. A eso nos queríamos referir hoy y pensamos que culminamos esta charla, ¿no? Se me ocurre que culminamos. Que la vamos a llamar, salvo que se nos ocurra algún título más lindo, el día después. Muchas gracias.